Hola amigos, bienvenidos al segundo Cuarentox, que es esta serie de videos que estamos grabando para tener una cuarentena más productiva. Y el día de hoy tenemos una grabación especial porque estamos internacionales, entonces hemos invitado a dos amigos, consultores también, que nos van a explicar un poco, nos van a ayudar a entender un poco de la realidad que estamos viviendo tras esta crisis, ¿no?, de salud que también ha afectado a las empresas. Y por ello es que vamos a tocar tres pilares, ¿no?, importantes dentro de esta crisis y que nos van a ayudar a desarrollar planes de contingencia, nos van a ayudar a reaccionar, nos van a ayudar a transformar nuestras empresas, etcétera, para poder pasar esta ola, ¿no? Entonces quiero empezar presentando a nuestros invitados, eh, empezando por Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Ah, muy bien, buen día. Ricardo nos habla desde México y nos va a explicar un poco sobre cómo se está afrontando la crisis desde su realidad, desde su zona geográfica, desde su punto de vista. Y por otro lado, tenemos a Gianfranco. Hola Gianfranco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes desde aquí, España. Como ya lo dijo, Gianfranco está desde España y nos va a comentar otra realidad totalmente diferente y también cómo están afrontando ellos esta crisis, ¿no? Y bueno, desde mi lado, Carlos Escala, transmitiendo desde Perú, y voy a explicarles un poco sobre cómo se ha vivido esta crisis, cómo se ha reaccionado, tanto desde el punto de vista gubernamental, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Lo que vamos a mencionar ahora va más por ese lado, ¿no? Como, como las personas, como las empresas, como si bien el gobierno dibuja cierta línea para que las empresas operen, pero es desde el punto de vista privado que tenemos la mayor carga, la mayor responsabilidad para poder sobrepasar esto, ¿no? Entonces, voy a empezar la presentación. ¿Se ve ahí? Sí, Buenísimo. Entonces, para empezar presentándome, mi nombre es Carlos Escalacán, desde Lima, Perú. Soy administrador de empresas de la Universidad de Lima. Me especialicé en planeamiento estratégico y actualmente, aprovechando también el tiempo, me estoy especializando en lo que son sistemas de gestión y normas ISO. Tengo experiencia en diferentes rubros como en retail, seguros, alimentos y restaurantes y en eventos y entretenimiento. Entonces, como les mencionaba, eh, lo bueno que hemos vivido en Perú dentro de esta crisis, ¿no? Viendo lo bueno dentro de lo malo, es que hemos tenido una buena reacción del gobierno. Como sabrán, en Perú y en la región Latinoamérica, estamos saliendo de otra crisis, que era la crisis política, ¿no? Por el caso Odebrecht. Entonces, nosotros teníamos mucho miedo de cómo se venían las cosas de acá en adelante, porque nosotros no hemos pasado esta crisis política. Lo que pasa es que se ha visto superada por una pandemia global. Entonces, nosotros venimos de un cambio de gobierno, ¿no? Salió el presidente, Kuczynski, entró el vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es ahora presidente, disolvió el Congreso, porque era un Congreso obstruccionista, y nosotros estábamos en el limbo político, ¿no? Sin saber qué hacer, cómo se iban a hacer las cosas, pero nos hemos dado con la grata sorpresa de que de los últimos 20 años o más, el mejor gobierno ha sido el gobierno que no hemos elegido, ¿no? Y tenemos buenas respuestas por parte del Estado. Lo primero que se hizo ante la crisis fue dar un bono
a las familias más necesitadas en dos partes, dos tandas de 380 soles, son un poco más de $100, y que en teoría iba a ir a las familias más necesitadas, ¿no? Pero lamentablemente esta primera tanda no fue del todo eficiente y se está evaluando cambiar la forma en la que se están dando estos bonos, se están mezclando varias bases de datos para que la siguiente tanda de la que se ha hablado, que es un bono universal, que recién lo mencionó ayer el presidente, eh, sea más eficiente y llegue a más personas. Eh, la segunda acción que se tuvo fue el retiro de 2.000 soles de tu fondo de pensiones para las personas que no hayan aportado en los últimos 6 meses. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 6 meses dejaste de trabajar, no has conseguido trabajo y por ende necesitas apoyo económico actualmente. Y esto vino de la mano con una propuesta de reforma de las AFP, los fondos de pensiones, y que ha venido muy bien a la población porque lamentablemente las reglas de juego que nos dejó un gobierno hace muchos años, era que los fondos de pensiones administran, los fondos de pensiones van en la redundancia, y con ese dinero lo mueven en diferentes herramientas de inversión y las utilidades se las dividen entre el fondo de pensiones y el pensionista. Si ganan, ganan ambos, pero si pierden, solamente pierde el pensionista. Y lamentablemente, ante la crisis de recesión que estamos viviendo en todo el planeta, los pensionistas se vieron bastante afectados. Y no había con quién quejarse porque las reglas de juego permitían a las AFP eso. Entonces, actualmente, la crisis nos agarró cuando los fondos de pensiones estaban abajo, bien abajo, y la gente había perdido mucha plata. Puede que sea de las utilidades de todos estos años que han ido aportando, pero igual la gente siente que ha perdido dinero, que ha podido dejar de ganar, ¿no? Y las AFP obviamente se lavan las manos y le transfieren toda la pérdida al pensionista. Entonces el gobierno ha propuesto una reforma de las AFP, cosa que nos cae muy bien a los que aportamos. Otro movimiento que hizo el Estado es el subsidio del 35% de las planillas para los trabajadores con sueldos menores a 1.500 soles, ¿no? Y eso le da un respiro a las empresas. Si bien 1.500 soles puede no parecer mucho, el sueldo mínimo acá es 1.000 soles, ¿no? 1.500 estamos hablando de como $440, y el sueldo mínimo en Perú es como $294, ¿no? 290, $300. Entonces, para los sectores más bajos, formales, ¿no? Que eso es otro punto a tocar también, sí es un respiro. Otro punto importante es el bono rural. ¿Por qué es importante el bono rural? Porque es un bono que está dirigido a la población más vulnerable, que es la población no formal, no bancarizada. Perú es un país centralizado, la mayoría de servicios está en Lima, y la gente de provincias no tiene internet, no tienen luz, no tienen agua, no tienen un banco, no tienen una tarjeta de débito. Entonces, ¿cómo haces llegar el dinero a esas personas? ¿No? Eso es lo que se busca con el bono rural, favorecer a estas familias que la mayoría son de autosubsistencia, ¿no? Producen algo, lo llevan a un mercado, ahí lo venden a un acopiador y eso se envía a otras ciudades para vender. Y como el consumo ha bajado, estas personas no tienen dónde vender sus productos. Otro punto importante que todavía está en veremos, todavía se está ajustando esto, es el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, el FAEMIPE, que le llamamos, que es un fondo que va a permitir unos préstamos a tasas muy bajas
a los empresarios para su reactivación económica. ¿Dónde está el problema? Que los bancos, lamentablemente, no utilizaron bien esta herramienta, le han querido sacar la vuelta a la herramienta, y el gobierno estaba sacando los fondos con tasas muy bajas, pero los préstamos se iban a hacer a través de entidades privadas, ¿no? Llámese bancos o cajas, y los bancos o cajas le estaban agregando una tasa alta a este préstamo que el gobierno los estaba dando una tasa baja. Entonces el gobierno ha dicho, no, acá no es echa la ley, echa la trampa. Entonces se va a sacar esos fondos, pero bajo una regulación. Y todos los que eleven esas tasas van a ser penalizados, ¿no? Entonces, eso nos deja un buen sabor porque se está viendo que el gobierno, primero, que está liberando fondos, segundo, que está brindando herramientas para que la gente se reactive. Muchas personas no quieren los fondos, no quieren los bonos, no quieren esa ayuda porque se ha visto mal administrada, ¿no? Lamentablemente tenemos regiones que no han reaccionado bien a la crisis. Una de las escenas más vergonzosas es en la ciudad de Piura, donde se ha visto a las personas haciendo cola con 3, 4 o 5 cajas de cerveza para comprar cerveza, y se entiende entonces de que esas personas no poseen necesidades económicas y que tienen plata suficiente como para comprar cerveza y no comprar alimentos o productos de primera necesidad, cuando días antes se estaban quejando porque se decía que las ciudades las regiones de la periferia más alejadas, ¿no? Como Piura, Tumbes, Chiclayo, Loreto, estaban muy necesitadas, eran muy pobres y que no tenían los recursos que sí se tenían en Lima. Y luego vemos escenas como estas, ¿no? Entonces, eso dibuja un poco el escenario, ¿no? Sobre cómo se ha venido desarrollando esta crisis. Acá tenemos algunos indicadores que ha ido entregando el gobierno, que si bien no sabemos si son exactos, más o menos muestran o tratan de generar un poco más de información en las personas, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que no se puede confiar al 100% en esta data, pero más o menos te dibuja cuál es el escenario en temas macroeconómicos. Y esto sí se ha visto respaldado, ahí sí tenemos que darle la razón, por organismos internacionales, quienes nos han ofrecido más fondos a tasas muy buenas, y eso indica que la política macroeconómica del Perú está bien. Entonces, es un tira y afloja, ¿no? Eh, eso es todo desde el punto de vista macro, y quería pasar ahora con Ricardo para que nos comparta su presentación. Okay. Listo, buen día. Ya me presentó Charlie, mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy empresario, cuento con tres empresas. Una empresa se llama POSI, que está enfocada hacia el tema de trazabilidad, rastreo y monitoreo de activos, personas, vehículos, tanto en espacios interiores como exteriores. Idea Hub es una consultoría en innovación tecnológica enfocado hacia el sector alimenticio y agroindustrial. Y Idea, que fue con la que con la que me independicé, fue mi primer proyecto. Es una consultoría para desarrollo de nuevos productos, servicios, de descubrimiento de ideas basado en innovación abierta. Un poquito hablando de la presentación de los datos, para saber dónde estamos parados en México. Hasta el día 25, que son unos 2 días antes, estas 5. Que aquí, bueno, en el contraste con lo que está pasando a nivel internacional,
hay dos elementos que pueden estar pasando. Uno es la cantidad de registros de contagios en México no se está contabilizando de manera adecuada, o nuestra tasa de mortalidad es más alta, ¿no?, que en otros países, digo, pero a nivel mundial, tanta diferencia, pues no creo que esté por ahí el asunto, más por el lado de la información no se está contabilizando de manera adecuada a México, pero bueno, esa es la situación en la que estamos hoy parados. Hablando un poquito de las pymes, hablando del tema empresarial, sí quería mostrar la información de cómo están las pymes en ¿cómo se llama? En México. En México, lo que son las empresas pymes, por ejemplo, mis empresas están dentro de la categoría microempresa. No son empresas de miles de empleados, ni millones de generación de recursos. Basado en la clasificación que se tiene en México, mis empresas caen dentro de lo que es microempresa. Y las pymes, pequeñas y medianas empresas, que en México generan el 72% del empleo en el país. Y dentro del PIB, en México producen el 52% del Producto Interno Bruto en el país. ¿Por qué es importante esta parte? Porque el desempleo hasta la fecha es de 540,000 empleos lo que es el empleo formal, y hay otros 250,000 del empleo informal que se están viendo afectados. Las industrias más importantes para México viene siendo el turismo, lo que es el petróleo y las remesas, ¿no? Y por otro lado viene todo lo que se generan por medio de las pymes. Entonces, los recursos en México caen en puntos clave ahorita muy afectados. Por ejemplo, el tema del turismo está totalmente cerrado. Y el país, pues es un país que genera mucho turismo y son de los lugares o las playas más importantes a nivel internacional, los lugares más visitados. Bueno, ahorita al no haber eso, se genera una alta tasa de desempleo. El segundo punto es el petróleo. Y como saben, bueno, ha llegado hasta puntos negativos donde el petróleo ha valido cero, ¿no? 0 pesos. Y eso, bueno, genera otro problema grave. Y por otro lado son las pymes. Se estima que en el tema de, bueno, y por otro lado estaba el tema de las remesas que les mencionaba. Las remesas es dinero que se genera en el extranjero, principalmente de toda la gente, de los mexicanos que emigraron a Estados Unidos y mandan dinero a México, ¿no? Pues todo ese recurso que se generaba ya, pues ha disminuido de manera importante. Entonces nuestros puntos clave, nuestros primeros pilares, se han visto afectados demasiado. Y en el tema del desempleo, se estimaba que México genera 350,000 empleos en el transcurso del año. Y ahora tenemos una disminución de 790, aunque el presidente dice que se van a generar millones de empleos, no se han podido generar ni siquiera llegar a los 300,000 empleos generados, ni considerando los que el presidente llama empleo formal, cuando son unos subsidios que se dan a personas, que son temas de becarios que no están registrados ante ¿cómo se llama? Ante las instituciones. Entonces, ni aún contando esa cantidad de personas que se les regala dinero, más en un tema, ¿cómo se llama? Electoral que de generación de empleo, bueno, pues ¿cómo se llama? Es ese punto. Entonces, yo lo menciono mucho y hago mucho enfoque en esto porque se estima que el 60% de las pymes pierdan, ¿cómo se llama? Terminen cerrando, ¿no? Entonces, a lo que voy es creo que la situación económica del país se va a ver muy, muy afectada por esta situación. Esos 4 puntos clave, esos 4 pilares, generación de ingresos, aunque entiendo que el turismo va a tener que reactivarse en algún momento. A lo mejor el tema del petróleo, si llega a haber un acuerdo, se va a mejorar.
la generación del PIB, que es el 52%, se va a dejar de recibir, ¿cómo se llama? Esos recursos al momento de que si es que esas empresas terminan cerrando como se preveía. Hablando un poco del gobierno, digo, desafortunadamente, y voy a hacer una aclaración aquí importante, es la información que yo tengo, es como yo la veo y la proceso, y al final de cuentas lo que indico aquí o lo que muestro aquí es mi opinión, ¿no? Entonces es un tema personal y va a haber, ¿cómo se llama? Opiniones encontradas, pero esta es mi opinión. En México, lo que tenemos como presidente desde mi punto de vista es una persona más preocupada por su imagen, por tener una aprobación elevada, que por atender las situaciones del país. Y pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, los médicos no tienen recursos, o los recursos que reciben de seguridad, como mascarillas, batas y demás, son de la pésima calidad. Ha habido varios reportajes al respecto. Y el presidente, en vez de tomar una acción al respecto, su postura es de que están siendo manipulados esas personas para que le afecten su imagen, ¿no? Entonces así pasa con todo, ¿no? Si la prensa, básicamente hace unos días salió diciendo que si la prensa hablaba mal, ¿cómo se llama? Mal de él, pues era prensa corrupta, ¿no? Y que solamente pocos los defendían, poca prensa lo defendía, y que esa era la prensa que realmente vale la pena, ¿no? Y tal cual lo dijo, nombre y apellido, ¿no? Grupo tal, grupo Y, me atacan, yo nada más abro el periódico y veo puras noticias malas, y digo, pues no se muestra más que la realidad, ¿no? Porque entre el periodismo formal e informal se dice lo mismo, el internacional. Ahora resulta que también el internacional pertenece a lo que él le llama la mafia del poder, que quiere afectarlo, ¿no? Entonces, pero las acciones, por ejemplo, se ven en el tema de estamos en plena crisis de salud, nos hacen falta ventiladores, nos hace falta equipo y demás, y el presidente prefirió gastar 511 millones de pesos en comprar un estadio de béisbol. ¿Por qué? Porque es su deporte favorito, en vez de habilitar un hospital, ¿no? O N hospitales, o darle seguridad a los médicos. Hoy que estamos haciendo mucho el tema de home office, de que se nos pide que estemos en casa, ¿no? La CFE nos aumenta el 4% de la tarifa eléctrica. Entonces, en México hay 3 proyectos clave o 3 proyectos insignia del gobierno, en los cuales se está invirtiendo miles de millones de pesos. Uno es lo que es el Tren Maya, es una línea que quiere cruzar del centro del país hasta el sur del país para impulsar el turismo. Pero lo que no se da cuenta es que ahorita no hay turismo. Y gastan eso, ¿no? Se está construyendo un aeropuerto, bueno, canceló la construcción de un aeropuerto que se tenía un avance para poder construir otro aeropuerto de él. Se perdió mucho dinero de lo que ya se había invertido. Volvió a invertir en un nuevo ¿cómo se llama? Aeropuerto, y hoy pues no hay viajes en avión, o los viajes han disminuido. Y por último, el petróleo no vale nada actualmente, y se está desarrollando e invirtiendo en una refinería. Ya lo platicábamos la vez pasada bueno, ¿por qué no invertir hoy más en estas situaciones en energías limpias hacia el país? Pero, por ejemplo, en el tema de los ventiladores, de la energía eólica, esta persona dice que eso tecnología no, porque genera una, ¿cómo se llama? Contaminación visual. Cuando destruyó manglares para poder construir una refinería que va a generar una contaminación ambiental impresionante, ¿no? Tanto en el tema marítimo como en el tema, ¿cómo se llama?, de suelo, contaminación de agua, etc. Entonces, mi opinión en el tema del gobierno, principalmente en el gobierno federal, está totalmente desconectado de la situación que ocurre en el país, de las prioridades que tiene el país. Entonces, bueno, ese es ¿cómo se llama? Mi punto en el tema empresarial, y dejo de compartir para ya continuar con la suya.
Jan, estás en mute. Ahora sí, papá. Listo. Sí. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gianfranco Mercado. Yo soy un emprendedor hotelero peruano, residente en España. Mi empresa es Suite Accommodations. Estamos en Barcelona y en Sevilla. Y bueno, yo voy a tocar un poco el tema económico, las ayudas que se han visto desde lo que es Europa y España, tanto para las empresas como para las pequeñas empresas y los residentes. Empezamos, por ejemplo, a mí me gustaría para ver un poco cuál es el estado actual. Aquí podemos ver los PIBs tanto de Europa como de las 6 economías más grandes dentro de lo que es la Unión Europea. El PIB se ve en verde y en rojo podemos ver de cuánto es la deuda. Aquí podemos ver, por ejemplo, claramente que tanto Francia, Italia y España están casi igualados el tema de su deuda con su PIB. Y esto va a ser importante una vez comparta un poco las ayudas que han venido por parte de la Unión Europea, que veamos el porqué de ciertas reacciones, ¿no? También cabe destacar que aquí dentro de la Unión Europea, bueno, fuimos, digamos, la segunda región que fue golpeada por el tema del coronavirus después de China, y que los países más afectados actualmente son Italia y España. También en un estudio reciente de Bankinter del 2 de abril del presente año, se estima que en la eurozona se verá una disminución del PIB en un 3% este presente año, y también estiman que el PIB español caiga entre un 6 y un 10%. Entre las medidas otorgadas por parte de la Unión Europea, podemos ver las primeras medidas se tratan de flexibilizar las normas presupuestarias de la Unión Europea y revisar las normas en materia de ayudas estatales. Es decir, la primera reacción que ha tenido la Unión Europea ha sido en cuanto a revisión de normas preestablecidas. Las siguientes iniciativas han sido más bien iniciativas nuevas en cuanto a inyección de dinero. La Unión Europea ha dotado con 37.000 millones de euros a los Estados miembros para proporcionar liquidez a las pequeñas empresas y para asistir al sector sanitario. También en una iniciativa solidaria por parte de la Unión Europea han dotado 3.000 millones de euros para atender las necesidades de los sistemas sanitarios, y tienen otra iniciativa nueva de ayuda financiera con un importe máximo de 100.000 millones de euros en préstamos concedidos en condiciones favorables. Por lo que vemos aquí en estas iniciativas iniciales, la Unión Europea ha puesto toda la maquinaria a funcionar en tema de financiación y rescate. Y bueno, lo importante o lo interesante va a ser ver bien después quién va a pagar todas estas iniciativas y estos préstamos, ¿no? En cuanto a la Unión Europea reaccionó con sus medidas, obviamente no se hicieron esperar las reacciones de políticos y demás, y realmente el sentimiento inicial ha sido de que la Unión Europea ha tardado tiempo en reaccionar. Por ejemplo, la vicepresidenta del Instituto Jacques Delors comenta que acerca de la falta de preparación en la Unión Europea, y que mostró cierta timidez en un principio. Y el primer ministro italiano, que Italia fue uno de los primeros países en verse afectado gravemente por el tema de la crisis sanitaria,
y en un principio fue un país que no se sintió apoyado por parte de la Unión Europea y lanzó una advertencia a la Unión Europea diciendo que tienen una deuda con la historia y que si la Unión Europea fracasase en resolver una situación como la que estamos viviendo actualmente, podría disolverse. Por otro lado, en las diversas reuniones que se mantienen dentro de la Unión Europea con los Estados miembros, hubo una reunión en particular en la cual el ministro de Holanda, parece que era, no recuerdo, pero el ministro de Finanzas de Holanda, había comentado de que sería importante investigar a las economías de España e Italia para saber el por qué no estaban pudiendo cubrir esta crisis con su margen presupuestario. Obviamente, tras esas declaraciones, las reacciones no se hicieron esperar y surgieron diversas tensiones. Uno de los primeros ministros en apoyar a España ha sido el primer ministro de Portugal, calificando de repugnante las declaraciones del ministro holandés, que por cierto, dichas declaraciones tuvieron cierto apoyo por parte de Alemania. Y si nos remontamos al primer gráfico, veíamos que Alemania y Holanda eran las economías o son las economías de mayor fortaleza, ¿no? Las que presentan menor deuda actualmente. Y Francia, Italia y España, en este caso Italia y España, las dos más afectadas, son las que tienen mayor deuda. Entonces, hay un poco también la tensión que sienten que el norte de Europa está financiando la deuda del sur de Europa, ¿no? Por otro lado, también hubo un pequeño incidente, podría decirse así, en la frontera de Italia, que unos camiones que iban con mascarillas y ayuda sanitaria fueron parados por las autoridades aduaneras alemanas. Y bueno, eso obviamente creó aún mayor tensión y luego en los días después comenta el primer ministro italiano que días después habían camiones de Rusia y China portando esta ayuda al pueblo italiano, ¿no? Entonces ahí un poco se muestra, o por lo menos en un principio, demostró Europa que no estaba coordinada en cuanto a ayudas como la comunidad europea que tendría que ser, ¿no? Ahora para comentar un poco las medidas específicas del Estado español. En un principio ha dado una moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores afectados por la crisis. También ha prohibido de cortar el agua, la luz y el gas a los colectivos vulnerables, que por ejemplo, en comparación con lo que comentaba Ricardo, que me parece un escándalo que en México permitan que la empresa de electricidad suba el gasto de electricidad en estos tiempos es realmente criminal. Por otro lado, también están los ERTES, que es algo similar a lo que comentabas, Carlos, de los subsidios. El ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal, en el cual durante esta crisis sanitaria los trabajadores van a percibir aproximadamente el 70% de sus ingresos, los cuales los pagan el gobierno. A diferencia, ¿no?, de cómo es en Perú, eso sí, aquí lo paga el gobierno y la empresa no tiene que pagar nada. El empleado solo recibe el 70% de su sueldo y tiene la empresa como obligación de volver a contratar al empleado una vez se reactive la actividad económica. Por otro lado, también se han otorgado 200 millones de euros en créditos públicos, créditos conocidos como ICO, que son créditos con préstamos avalados por el gobierno en condiciones bastante favorables, que quizás también podría ser similar a los fondos de apoyo que comentabas, Carlos, que tienen en Perú.
Algunas más medidas otorgadas por el Estado español. Bueno, sí, tenemos los autónomos, que vendríamos a ser, yo incluido, los trabajadores por cuenta propia. También nos han dado ciertas prestaciones que podemos requerir por parte del gobierno, ya que nuestra actividad económica no está en funcionamiento. Por otro lado, a los ayuntamientos aquí vendrían a ser como que los gobiernos distritales, se les ha permitido cierta flexibilidad en el tema de los gastos. Me imagino que tienen unos presupuestos anuales y le están permitiendo salirse de esos presupuestos. También se han destinado 30 millones de euros a la investigación de una vacuna frente al coronavirus. Eso me parece que es una medida... bueno, no sé si es, es acertada, seguro. Quizás tendrían que realmente invertir en investigación antes de, pero bueno, es en algo positiva, ¿no? Esperemos que la inversión en investigación continúe, ¿no? Y no se frene una vez que termine la crisis. Y por último, también estas son dos medidas más financieras, pero que me gustaría igualmente resaltar porque creo que son importantes. En un principio, desde mediados de marzo, lo primero que hizo en cuanto a medida financiera el gobierno fue reformar la normativa sobre inversiones exteriores y de esa manera impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse el control con entidades españolas en sectores estratégicos. La bolsa española, el IBEX 35, ha bajado mucho el índice debido a la crisis sanitaria actual. Y bueno, el gobierno está impidiendo que empresas extranjeras puedan comprar la mayoría de estas empresas, de estas acciones, que vendría a ser una OPA, y de esa manera permitir que las empresas se queden en poder de entidades españolas. Y por último también, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha prohibido las operaciones en corto durante este estado de crisis en la bolsa española. Eso no se puede extender a más de 3 meses y básicamente las operaciones en corto, impedir una operación en corto, lo que impide es que los traders o los inversores jueguen a la baja, ¿no? Que apuesten a la baja en la bolsa, que se beneficien cuando la bolsa pierde. Entonces, de esa manera, con esta medida, digamos, paran una posible baja mayor del índice de la bolsa. Y bueno, esas eran las medidas que quería comentar por parte del Estado español y de la Unión Europea. Buenísimo. Gracias, Gianfranco. Gracias, Ricardo. Yo quería empezar haciendo unas acotaciones sobre lo que se ha mencionado, ¿no? Lo primero es hablar sobre mi región, ¿no? Sudamérica, para complementar un poco lo que había explicado y señalar el porqué de al inicio de mi presentación señalé que a nosotros nos parecía que estaba reaccionando bien el gobierno peruano, porque más allá de mi opinión, todas estas acciones han sido reforzadas por la prensa extranjera, ¿no? Porque nosotros desde acá sentados podemos escuchar lo que dice el presidente y decir, está bien, está mal, nos parece bien, nos parece mal, pero cuando un tercero que no forma parte ni está influenciado, te dice, lo que están haciendo está bien, como que refuerza algo, y también para compararlo, obviamente, con jugadores de la región, ¿no? En una publicación de la BBC, analizaban las reacciones de los gobiernos sudamericanos ante la crisis y mencionaban que les parecía que los que mejor habían reaccionado eran Argentina y Uruguay, y en tercer lugar estaba Perú. Y lo que sí pude recabar un poco de información es sobre 4 países que me parece que tenían un poco más clara la información y que justamente nos permitía comparar con lo que ha hecho el gobierno peruano, ¿no?
Lo primero es Chile, ¿no? Que en este reporte de la BBC estaba en cuarto lugar después de Perú. Y lo que ellos han hecho es dar créditos a tasa cero, cosa que me parece una muy buena jugada y que justamente le puso presión al gobierno peruano, porque lo que se estaba criticando de los préstamos del gobierno era el tema de las tasas, ¿no? Y por eso es que luego vienen las respuestas del gobierno al regular esas tasas. Y aparte les están dando créditos a las empresas por un equivalente a 3 meses de las ventas de estas empresas, ¿no? Eso es lo que más se destacaba de la acción del gobierno chileno. Por otro lado, alguien que también había tenido una buena respuesta, pero esta vez a través de bonos, era Bolivia, ¿no? Bolivia lo que ha hecho es, por decirlo de una manera, segmentar su población y según el, el puesto, ¿no? en el que te ubicaban, se te asignaba un bono, ¿no? Si eras estudiante, se te asignaba un bono. Si eras anciano, se te asignaba un bono. Si eras persona embarazada o con bebé menor de 1 año, se te asignaba un bono, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno boliviano. Y a algunas personas les ha gustado. Yo he podido hablar con personas de Bolivia y les ha gustado un poco cómo se ha tratado de que a cada persona se le asigne según su realidad, entendiendo también que cada persona tiene diferentes ingresos, diferentes gastos, pero no se puede satisfacer a todo el mundo. Entonces, eh, cuando llueve todo se moja, ¿no? Entonces se les ha asignado un bono y eso es lo que te compete. Punto. Eh, y luego, en este análisis y en otros análisis, y también escuchando un poco de la realidad que se vive en la región, tenemos casos malos, ¿no? Eh, el primer caso malo y el más destacado es el de Brasil, ¿no? La mala reacción que está teniendo el presidente Bolsonaro, primero al minimizar eh, el tema de la pandemia, segundo al reaccionar lentamente ante el tema de la pandemia, esto reforzado por que removió a su ministro de salud, porque se sobreentiende que le quitaba pantalla y Bolsonaro lo tomó como una falta de respeto y que estaba contradiciendo lo que decía el mismo presidente, entonces optó por remover a su ministro, ¿no? Pero no solamente tiene un problema con el sector médico, también tiene un problema con las Fuerzas Armadas, no está siendo respaldado por las Fuerzas Armadas, y esto como que sí le complica un poco el tema del manejo. La problemática de Brasil viene con cola, ¿no? El- Su crecimiento, el crecimiento de su PBI ya venía abajo. Y estaba entre 1.1, 1.3%. Y según las medidas que ellos iban a tomar, pensaban que para el siguiente periodo, 2020, el PBI iba a crecer entre 2.1 a 2.4%. Pero ahora con todo este tema, el gobierno no ha dicho nada, pero los economistas brasileños prevén un retroceso de 4.4%. Entonces, es un golpe fuerte para la economía brasilera. Y obviamente eso se sobreentiende que va a salpicar a la región, ¿no? Brasil no es el único que va a retroceder. Algunos pueden de repente no retroceder, pero no van a crecer. Y viviendo en las economías capitalistas en las que vivimos, se entiende que el no crecimiento es malo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, el gobierno va a pagar un seguro de desempleo que va entre 3 a 5 meses el salario de los trabajadores brasileros y van a hacer una inyección de 30 millones de dólares para ayudar a mitigar los efectos de la crisis, ¿no? Y por otro lado, que bueno, hay que señalarlo, ¿no? Pero sabemos que esta crisis sí es mucho más extensa y mucho más complicada, es el tema de Venezuela, ¿no? Del cual no tenemos data, no tenemos información de contagiados, de muertos, ¿no? Me olvidé señalar, pero en Perú ahorita estamos en más de 27.000 casos detectados. Sí tenemos 8.000 personas recuperadas y tenemos 728 muertos en el último reporte.
pero como les mencionaba al inicio, se entiende de que estos números son más amplios en provincias, ¿no? Y para cerrar con el tema de Venezuela, la única acción que se conoce del gobierno venezolano es un préstamo que solicitó al Fondo Monetario Internacional por 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares, y que ha sido rechazado, ¿no? No le habilitaron el préstamo, pero sí ha tenido apoyo de economías como la China, que sí le ha enviado test para detectar el virus, pero más allá de eso no tenemos información. Y para complementar un poco lo que había comentado Ricardo y Gianfranco, había anotado una serie de puntos de los que ustedes han conversado y de los que quería complementar, ¿no? con la realidad peruana. Uno es el tema de energía, que mencionó Ricardo, el tema de la planta de la refinería. En Perú nosotros también estamos luchando contra eso, ¿no? Se estaba buscando, bueno, ya se habilitó la renovación, la remodelación de una refinería, la refinería de Talara, y estamos en contra de eso porque creíamos que ya era hora de empezar con las energías renovables. Eh, por otro lado, también está el tema del transporte. Nosotros teníamos un proyecto para un tren de cercanías Lima-Ica, que si bien el tramo es corto, algo es algo, ¿no? Entonces no chorrea, pero gotea. Es un poco lo que pensábamos en tema de infraestructura, que es lo que se busca desarrollar en el Perú porque es muy necesario, ¿no? Somos un país centralizado con una economía centralizada y eso nos pasa factura porque al final el costo de vida es más alto y somos ineficientes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en tema de salud se está viendo eso, ¿no? El tema de salud está centralizado y no se puede transportar a cada persona que tenga COVID a Lima. Entonces el tema de transporte era muy importante. Luego Gianfranco mencionó el tema del refinanciamiento de los servicios. Y acá el gobierno también estaba proponiendo el refinanciamiento de los recibos de luz y agua, ¿no? En varias cuotas y con tasas de intereses o muy bajas o nulas, pero todo eso también estaba en conversación. Luego, en temas de transferencias a fondos, Gianfranco mencionó el tema de ayuntamientos y bueno, acá en el Perú también se transfirió fondos a las municipalidades para que compren productos, armen canastas y repartan a las poblaciones vulnerables. Eso es bueno, pero como les mencioné al inicio, nosotros venimos de una crisis política muy grande y la gente desconfía de la administración pública. Y ya se ha visto que hay un alcalde que compra recursos y los lleva a su casa y dice, no, yo los llevé ahí solamente para almacenarlos. Sí, pero creemos que los municipios tienen infraestructura lo suficientemente amplia como para poder almacenar sus recursos ahí. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Y también en temas de energía, quería mencionar eh, que si bien Gianfranco había dicho que no se podía transferir ciertas empresas o servicios, en Perú sí se ha visto que se vendió la empresa Luz del Sur a una empresa china llamada Yangtze Power. Pero eso se piensa que es por un tema de eficiencia de los recursos. En Perú no somos buenos manejando nuestros recursos. Hay mucha, ¿cómo decirlo? Falta de proyección, falta de planeamiento en temas de desarrollo de infraestructura y Yangtze Power es experta en hidroeléctricas y por nuestra geología nosotros tenemos para aprovechar mucha de esta energía y no se entiende por qué hay ciudades que tienen ríos o caídas de agua y no tienen luz. Entonces lo que se busca es que se generen hidroeléctricas en estos sectores para llevarles energía a estas personas, ¿no? Eso es todo. No sé si Ricardo quieres complementar con algo. No, bueno, para mí los puntos que se mencionan o que han mencionado ustedes, y tanto ustedes como en otros países, pues es importante sí destacarlo, que se están tomando medidas, igual y van a funcionar algunas o otras no, pero se están tomando
acciones. Por ejemplo, acá hace unas semanas se anunció un plan económico de rescate. Entonces ahí todas las personas el domingo esperando a ver qué acciones iba a tomar el gobierno para apoyar principalmente a las pymes, ¿no? Y la respuesta fue, vamos a hacer el Tren Maya, vamos a hacer la refinería y vamos a mover recursos para allá, cuando la gente esperaba algo más, ¿no? Y por tanta presión se habilitó un tema de apoyo hacia ciertas empresas, hacia las pymes, de un apoyo de alrededor de, son 25,000 pesos a crédito. De hecho no es un apoyo que a fondo perdido, sino es un crédito que te dan a las empresas de 25,000 pesos mexicanos, que vienen siendo como $1,000, para poder pagar la nómina, servicios y demás. Pero, por ejemplo, solamente un restaurante, acá en la zona geográfica donde estoy, en Nuevo León, si estuvieran en servicios de luz, solamente considerando la luz, son más de 10,000, 12,000 pesos ¿cómo se llama? En esos servicios. Entonces, estás hablando de que solamente quedan 10,000 pesos para pagar en teoría nómina, porque él decía pagar la nómina de las personas durante 2 meses. Y pues la verdad es que ¿cómo se llama? Es imposible, sobre todo porque aparte tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar otros ¿cómo se llama? Temas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Entonces, ¿qué se ven? Se ven cosas que se están haciendo en otros países. Lo interesante en el Perú, pues hay bastantes cosas interesantes que se están realizando, que deberíamos de estar aplicando acá. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Europa que mencionaba Ian, pues hay un camino hacia adelante que sea, ¿cómo se llama? Que ya van avanzados en ciertos temas, y en esta región tenemos o bueno, tendríamos la ventaja de ir aprendiendo sobre lo que está sucediendo en otras regiones y de estar aplicando los resultados positivos en este lado. Pero no, así como lo decías ahorita, nosotros haz de cuenta que estamos como Brasil. Así como los casos que mencionabas, yo me siento, haz de cuenta que describiste a Brasil. Nosotros había empezado el tema de la crisis en los estados de manera independiente, y en lo que es la Secretaría de Educación Pública cancelaron las clases, empezaron a pedir que la gente no saliera de las casas. Eso lo estaban haciendo los estados, los municipios. Mientras tanto, el presidente de México, estando en esa situación, salió a decir que no se preocuparan, que salieran a comer a sus restaurantes preferidos, que salieran a visitar y salir y demás. Entonces dices, oye, pues por ahí no va el asunto. Estamos aprendiendo lo que está sucediendo en otros lados. Y lo bueno, y eso sí es importante, es que a lo mejor la tasa no es tan alta en México, pero no es por el gobierno federal, fue más por los estados, que de manera independiente, o sea, los gobiernos locales y municipales, estatales y municipales, empezaron a tomar acciones contradictorias a lo que pedía el presidente, ¿no? El presidente decía, salgan a pasear, a divertirse, y acá no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que está gobernada por una persona muy allegada al presidente, ¿sí? Se hizo un concierto, pero un concierto de los conciertos enormes, que se llama, ¿cómo se llama? Vive Latino, donde se acumuló miles de personas para el evento, que no se canceló cuando estábamos en esa situación. Y acá en Monterrey, por ejemplo, hay un evento que se llama Pal Norte. Haz de cuenta que es lo mismo, nada más que en esta región. Y acá se llama Pal Norte. Pues, por ejemplo, el evento acá en esta ciudad se canceló. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues empezó a haber una cadena de brotes, ¿no? Por pues, el tema de acumulación de personas. Entonces, es lamentable que estamos aprendiendo, o estamos viendo, y tenemos una ventaja de ir días atrás de lo que está sucediendo, por ejemplo, en China, en Europa, y no estamos aprovechando eso. Al contrario, estamos, ¿cómo se llama? Echando a perder. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo siento está pasando acá en México, y a lo mejor, ¿qué elementos digo? Pues es como individuo, a lo mejor, o sea, como persona, aprender qué es lo que está pasando en otros lados, y tomar nuestras propias decisiones como individuos, ¿no? O sea, es lo que podría a lo mejor complementar hacia la gente que nos llegue a ver.
es aprender sobre lo que está pasando y tomar sus propias decisiones. Hay veces que los gobiernos, por lo menos aquí como el de México, el de Brasil que mencionas, incluso Estados Unidos, ¿no? Que no se vieron la noticia hace poco que el presidente de Estados Unidos decía que, ¿cómo se llama? ¿Por qué no tomabas desinfectante o por qué no te inyectabas desinfectante? Y ahorita hay miles de casos de personas estadounidenses que están infectadas por tomar Lysol, ¿no? O por intoxicadas por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí, nuestros presidentes son similares, por eso yo creo que se llevan también, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión de este lado. Yo sí me gustaría terminar solo con un par de reflexiones. Va a ser, la verdad, bastante breves. Sería muy importante lo de aprender y aplicar, ¿no? Que menciona Ricardo, pero eh, me parece increíble cómo en la comunidad europea, estando todos tan cerca, siendo una comunidad económica y gubernamental supuestamente unida, ha quedado en evidencia, por lo menos, una total falta de organización, ¿no? Y de tener los objetivos claros mutuos para poder trabajar en conjunto. Entonces, eso la verdad que nos quita mucho optimismo para pensar que vamos a poder colaborar entre continentes o zonas geográficas más dispersas, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda ser así. Y también yo creo que aquí básicamente lo que hemos tocado ha sido lo que estamos viendo o valorando es las acciones de nuestros líderes, ¿no? Los líderes que nosotros al fin y al cabo vamos, votamos y están ahí porque han sido votados por el pueblo. Entonces creo que ahora es muy importante saber valorar, entender cómo reaccionan ciertos tipos de líderes ante situaciones como esta. Esperemos que no tengamos que vivir una situación como esta nuevamente. Está claro que nadie estaba preparado, que ningún gobierno se lo veía venir, pero por ejemplo, o sea, no es por justificar a nadie, pero hay regiones que lo han podido prever antes que otras regiones y que no hayan podido prepararse con ciertas acciones, deja mucho que desear, ¿no? También yo, por ejemplo, como observación, leí ayer un artículo en Forbes acerca de que las mujeres líderes actualmente son las que han reaccionado aparentemente mejor ante esta situación. Algo como anotación que podría ser interesante a tener en cuenta para un futuro que cuando tengamos que seguir eligiendo líderes, que siempre lo tendremos que hacer. Por ejemplo, estamos hablando de Finlandia, Taiwán, Alemania, bueno, Angela Merkel ya es una de las más conocidas, pero en el caso, por ejemplo, de Finlandia, no solo es una líder mujer, pero sino también es muy joven, que han reaccionado realmente rápido y han mantenido un aplomo importante ante una situación como esta, que quizás eso nos puede ayudar a evaluar. Y por último también a una referencia tuya, Carlos, yo creo que está clarísimo que todas las economías van a decrecer, van a bajar. 2020, lo más probable es que 2021 sea un crecimiento muy, muy lento, pero creo que también sería importante que repensemos los modelos económicos sobre los cuales estamos actuando, que sería importante que cada país repiense ese modelo económico. Uno de los países que yo siempre tengo como ejemplo en muchas de las cosas que hacen, más que todo en el tema de sostenibilidad, es Holanda. Y esta mañana, justamente, leí un reporte que el gobierno holandés está empezando a plantear un modelo económico basado en el decrecimiento. Obviamente, a raíz de lo que está pasando en esta crisis, pero quizás también tendríamos que pensar si el capitalismo, sí, todos nosotros somos empresarios, somos consultores y obviamente somos post-empresa, post-capitalismo, pero también estaría bueno pensar en cuáles son los límites, ¿no? En cómo estamos utilizando los recursos y ver el decrecimiento económico no necesariamente tiene que ser algo negativo, siempre que se haga de la manera más eficiente, ¿no? Eso también me gustaría dejar ahí como reflexión. Perfecto. Bueno, Primero agradecerles, ¿no?, su participación a Ricardo y Gianfranco. Creo que
que tenemos una visión más global de lo que está sucediendo, tenemos una visión más global de lo bueno que se está haciendo y de lo que se tiene que cambiar, porque entendemos que también nuestros gobernantes son seres humanos y lo que puede parecer una buena idea puede afectar otros aspectos, ¿no? Eso se ha visto desde mi experiencia, desde mi punto de vista, ¿no? En el gobierno peruano se han ido tomando acciones y se han ido corrigiendo. Las acciones no han sido perfectas desde su inicio, ¿no? También para acotar lo que mencionó Gianfranco al último, la ministra de Economía de Perú viene teniendo una muy buena labor, es una millennial de 35 años, pero las políticas macroeconómicas que ha tenido han sido respaldadas, como mencioné, por entidades financieras globales, ¿no? A quienes hemos pedido un monto X y nos han ofrecido 8 veces eso a unas tasas súper bajas. Eso significa que la política macroeconómica y el riesgo país de Perú va bien. Entonces, eh, como les decía, agradecerle su participación. También comentar de que esta va a ser la primera de tres charlas que vamos a tener, ¿no? De tres Talks que vamos a tener para conversar de diferentes temas, ¿no? Porque ahorita nos hemos puesto un poco más políticos porque entendemos que como empresarios la política marca el terreno de juego, ¿no? Marca las reglas sobre las cuales nosotros nos movemos, ¿no? Operamos. Entonces, teníamos que explicar, dar a conocer cuál ha sido la primera reacción, porque de acá a lo que se viene ya es más un tema empresarial, ¿no? Y justamente el segundo Corentox va a ser las respuestas, las reacciones que han tenido las empresas, buenas y malas, ante la crisis, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Eh, Ricardo y Gianfranco, les doy espacio para que compartan su información de contacto antes de finalizar. ¿Y ahorita o qué? Sí, No es al final. Bueno, mis datos, Ricardo Aguilar, me encuentran en LinkedIn, Ricardo Aguilar Osorio. Mi correo es ricardoao@imasdea.com.mx. Ya le pondremos ahí en la ficha los datos de contacto. perfecto. Gianfranco. Bueno, a mí me pueden encontrar como Gianfranco Mercado en LinkedIn. Y bueno, me pueden contactar también en mi sitio web, gianfrancomercado.com, y ahí tienen mis datos de contacto. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo y Gianfranco, por sumarse el día de hoy. Y bueno, nos vemos en la siguiente conversación. Gracias a ti. Hasta luego, que estén bien. Un abrazo.